Hola mundo, ¿cómo están? Estoy prendiendo la otra cámara, denme un segundo, ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días. Pues mi nombre es Liz Verona, les cuento que hoy tuve más tiempo, hoy tuve unas horas libres en la mañana y estoy pues trabajando en otras cositas, pero me gustó porque no tengo que hacer el video tan temprano y eso es algo que de alguna manera nos sirve mucho. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Como les dije la semana pasada, pues el día de hoy vamos a hablar de las conductas de los niños de los 6, 7 a los 12 añitos. Yo sé que muchas van a tener ya incluso niños entrando en pubertad, pero quiero hablarles de esta etapa porque esta etapa es clave. Les cuento que me he dado cuenta trabajando que la mayoría de papás están muy preocupados por la adolescencia, pero no se dan cuenta que esta es la etapa donde realmente hay que trabajar con un niño y prepararlo para la adolescencia. Esta es la etapa donde vamos a educar a los niños. ¿Y qué pasa? Que lo que no se trabajó en esta etapa, pues usualmente se vuelve un problema en la adolescencia. Por eso es que es tan importante. Pues ya me conocen, antes de que se me olvide, mi nombre es Liz Verona, soy consejera de familia, matrimonio y pareja, especializada en trauma, duelo, crisis, bueno, también como, hola Naomi, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, pues esta semana también les comparto. Esta semana hago el anuncio oficial de mi certificación como coach de vida. De hecho, lo iba a hacer ahora, pero luego ya estoy haciendo otras cosas. Dije, no, me espero. Pero esta semana es oficial, que ya terminé y estoy muy feliz. Y bueno, pues también ahora estoy trabajando en mi certificación como terapeuta de juego registrada en el país, que es algo pues mucho más prestigiado que solo la especialidad que estaba haciendo. Y bueno, pues estamos muy contentos. Entonces hoy vamos a hablar de una etapa que es la que yo considero la etapa de educar. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque en la adolescencia ya no se educa, se negocia. Pero si los papás no educaron en esta etapa, entonces va a ser muy difícil negociar en la adolescencia. Entonces, bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? De que va a haber cambios físicos, va a haber cambios cognitivos, o en otras palabras, cambios mentales y también cambios sociales. Lo primero que tienen que saber es que pasan cosas muy bonitas. Por ejemplo, es en esta edad donde perdemos los dientes de leche y pues ya, nos salen nuestros dientitos originales. Es en esta etapa donde hay un crecimiento más lento, también duplicamos peso, eh, pero bueno, se divide en dos. Primero vamos a tener un crecimiento lento y luego viene el momento de lo que se conoce como el estirón. En esta etapa es importante entender, por ejemplo, que el estirón viene de los 9 a los 11. ¿Por qué? Porque va a haber niños que se quejan de dolores de huesos. Incluso hay una enfermedad y es importante que los papás sean conscientes de eso, porque si no, como que dicen, ay, es que se pegó, son las riumas, o sea, cada cosa que he escuchado y tienen que saber que no, hay parte del que estén creciendo el hueso, la longitud es lo que está generando dolor, entonces tienen que ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque yo tenía un doctor que desarrolló inclusive una enfermedad. Entonces él era altísimo y me contó todos los problemas que tuvo cuando fue niño por crecer tanto en este proceso de crecimiento de huesos. Entonces hay que ser conscientes, la mayoría de papás no saben, pero por eso se los quise compartir el día de hoy. ¿Qué pasa también? Pues a consecuencia de ese crecimiento, pues la fuerza física va a aumentar. Esas son las cosas que tenemos que ir mirando. Eh, la miopía, les cuento, muchos niños hoy día ya se diagnostican con miopía más chiquitos, pero esta es una etapa clave donde nos dicen si vamos a ocupar lentes o no, y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa en esta etapa? Se vuelve una etapa, a mí me encanta porque se vuelve pensamiento más concreto. Entonces, ahorita les voy a platicar cómo impacta eso la vida, pero también vamos a hablar del desarrollo motor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestros niños ya tienen que estar escribiendo más o más bonito. No me gusta usar el término más bonito, pero su escritura sí debe demostrar una mejora en esta etapa. Eh, pues ya las tareas, por ejemplo, es en esta etapa cuando un niño ya puede empezar a hacer su tarea solito. ¿Qué les digo a las mamás? Pues usted ya nada más como que pasa por ahí, ya checa, le revisa siempre, les digo, estén checando las tareas. Esta es una etapa clave.
si usted lo disciplina, se va a ahorrar un buen de tiempo y un buen de dolores de cabeza, ¿ok? Entonces, esta es la etapa clave. ¿Qué pasa? Que a la edad temprana van a darse cuenta que por ahí de los 6, 7 hay juegos más físicos incluso entre niños, ¿no? Y poco a poco van a empezar a disminuir eso y van a ir de juegos donde la parte física es muy relevante a empezar a tener juegos con niños basados en reglas. Y eso es parte del proceso del crecimiento de un niño. Entonces, por ejemplo, las niñas, ¿se acuerdan? Y eso es algo que todo el mundo comparte, yo creo, al menos en la familia, que las niñas, pues primero nos vamos como que a desarrollar más que los niños, pero de repente las niñas dejamos de crecer y los niños se dan su estirón. Es cierto, las niñas pues van en esa etapa por ahí de los 11 y los niños por ahí de los 14, pero eso es común. Entonces, ¿qué pasa después? Pues cognitivamente o mentalmente también están pasando cosas. ¿Y a qué me refiero? Pues que es en esta etapa donde los niños aprenden planeación, aprenden a leer, es en este tiempo donde hay que estarles dando libros a los niños. En este tiempo van a empezar a darse cuenta que los niños coleccionan o que tienen sus pasatiempos. Les encanta y se los comparto todo lo que tenga que ver con proyectos mentales, desafíos. Siempre les digo a sus mamás, si usted tiene un niño travieso a esta edad, dele desafíos mentales. Eso es algo importante. Eso es algo que le va a servir. ¿Por qué? Porque lo que les cuento es, pues es que el niño se aburre y se vuelve ocioso y en el momento que un niño está ocioso va a meterse en problemas. Entonces hay que empezar a buscar esas cosas. Por ejemplo, en esta etapa van a darse cuenta que los niños dramatizan, porque los niños, las cosas se vuelven extremas. Lo blanco es blanco, lo negro es negro y no hay medios. Entonces, los papás deben de entender que esto es una cosa normal. ¿Por qué? Porque cómo lo van a manejar. Eso es clave. Hay que poner reglas, pero ¿cómo ponemos las reglas? Porque esa es para mí la clave. Los niños aprenden que hay causa-efecto. Entonces, yo lo que siempre les digo, cuando un niño está rompiendo normas, ustedes nada más le van a decir, ok, esto no se puede hacer. Si él continúa haciéndolo, entonces le van a decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pero ya te expliqué que esto no. Entonces le van a decir, ya te expliqué, ¿entendiste esa parte? Y si el niño usualmente va a decir que sí. Entonces ustedes pueden ir a la siguiente pregunta, que es, ¿qué va a pasar cuando tú rompas esta norma? Y de esa forma enseñan algo que para mí es clave, y es enseñar a los niños que siempre hay una consecuencia. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cuál es uno de los desafíos que yo he encontrado en esta etapa? La mayoría de papás no son conscientes de la importancia de esta etapa porque el punto es en esta etapa, pero no impacta en esta etapa, va a impactar hasta la adolescencia. Y es cuando me los traen a mí en la adolescencia porque hubo cosas que no se trabajaron aquí. Entonces es importante que un papá sea consciente de eso. ¿Qué ha pasado? Con la modernidad y los cambios sociales que hemos tenido, muchas mamás ya no pasan tanto tiempo en casa, pues porque hay necesidad de trabajar, de estudiar, de lo que ustedes gusten y manden. Y eso ha impactado, ¿por qué? Porque el tiempo que antes tenía una mamá para dedicar en esta etapa a educar, pues se ha reducido. Lo que les he dicho siempre, yo tengo muchas amigas y algunas desde edad más temprana, siempre que el niño pide algo le entregan el celular. ¿Sí me explicó? Entonces la desventaja o el desafío es que lo que están es no enseñando todo esto que ahorita les voy a estar contando, no se lo están enseñando. ¿Y qué pasa? Que llegan a la adolescencia, obviamente en la adolescencia todo va a impactar y pues ya es más difícil irlo componiendo. ¿Por qué? Porque fueron 5 o 6 añitos de retraso y llegar a ponerlo en la adolescencia es más difícil. Porque si yo no le puse normas a mi hijo entre los 5, 6, 7, 8, imagínense querérselas poner en la adolescencia, cuando ya entró a una nueva etapa de vida. Y eso pasa con todas las etapas, ¿no? ¿Qué pueden leer? Miren, hay muchos libros, pero yo les recomendaría que se lean a alguien que se llama Piaget, porque él habla mucho de lo que está pasando en esta etapa de la vida.
Para mí, él es uno de los mejores en el tema porque les enseña o explica cómo va esa etapa de ser pues un niño a empezar su proceso de transformación, ¿no? Y el de qué habla, bueno, pues de que hay un pensamiento lógico a partir de esta etapa. ¿Qué quiero decir? Pues que la fantasía se vuelve realidad. Digo, la fantasía para empezar a ver la realidad. Por ejemplo, los niños clasifican ya los objetos. Si tenemos frutas, verduras, carnes, ya los niños tienen la habilidad de decir, ok, estas son las frutas, estas son las verduras y estas son las carnes. ¿Qué podemos hacer en casa? Les vamos a empezar a dar actividades como clasifícame los calcetines, clasifícame lo que se dobla de lo que se plancha. ¿Sí me explico? Enróllame todas las calcetas. O sea, por eso es importante entender la etapa de la vida de un niño, porque eso quiere decir que ustedes van a ir trabajando con él. Y eso es lo que les va a permitir que el niño vaya funcionando. Desafortunadamente, no estamos acostumbrados a que nos digan, mira, tu hijo tiene esta edad, entonces tienes que enseñarle a esta edad esto, aquello, asegúrate de que desarrolle estabilidad. Si no está desarrollándola, entonces algo está pasando. O sea, esa es la parte clave de esto, ¿ok? Entonces, aquí es la etapa clave para enseñar causa-efecto. Si yo me porto mal, si yo hago esto que no debo de hacer, va a haber una consecuencia. No significa pegar, pero sí hay que decirle qué va a pasar, ¿no? Cuando no hagas lo que tienes que hacer. Después esta es una etapa divertidísima, les cuento, a mí me encanta. Lo que es la comprensión del espacio, lo que es la comprensión de la conservación, el trabajo con números, empieza en esta etapa. Vayan a ver en YouTube, pueden ver los videos. Se van a reír mucho porque busquen a Piaget y busquen los temas de espacio y conservación y se van a dar cuenta cómo lo vislumbra un niño a los 5. A lo mejor un día se los enseño, déjenme invitar a un niño de 4 y quizás se los pueda compartir. Pero se van a dar cuenta que un niño a los 4 años no tiene claro lo que un niño a los 7 en cuanto a espacio-tiempo. Entonces es muy interesante empezar a comprender esas cosas que son tan simples y divertidas. ¿Ok? Después, ¿qué va a empezar a hacer un niño? Bueno, pues a operaciones más concretas, su pensamiento se vuelve más, ya se me atoró el video, pero su pensamiento, híjole, espérenme tantito, no puedo creer. Ok, bueno, pues ya se me había atorado el video, entonces, sí, ya estoy leyendo que se pausa. Voy a seguir el video, pero de todos modos lo voy a subir a YouTube porque tengo la otra cámara por cuando pasa esto. Gracias Naomi. Lo voy a subir a YouTube y entonces voy a poner y también les voy a poner el link de YouTube en Facebook. Y así ustedes pueden ver cualquiera de los dos, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, pues bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay operaciones más completas? Por ejemplo, el tiempo, el niño se vuelve menos egocéntrico, son más flexibles, más reversibles. Eso es algo importante que tienen que entender. El desarrollo mental también cambia, ¿ok? Su memoria va a aumentar. ¿Qué les invito mucho a los papás? Hagan muchos juegos de memoria. Por eso el memorama funciona, o cositas donde armen palabras o donde tengan que adivinar. Es un tiempo muy bueno, de hecho, ¿saben para qué? Para aprender historia. Y a veces no les dan historia porque piensan que es complejo. Y yo digo, bueno, es que el niño no está en la etapa donde el padre está. Recuerden eso. Aquí es donde la mamá puede decir, dame cosas de memoria. Y por darme cosas de memoria, pues te ganas algo. Porque eso es algo que siempre les invito a poner reforzadores positivos. La mayoría de papás tiene reforzadores negativos. Entonces yo siempre les pregunto en las primeras entrevistas, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia cuando no hace lo que tiene que hacer? ¿Y cuál es la consecuencia cuando hace lo que tiene que hacer? Y la mayoría de papás tienen reforzadores negativos, pero no saben los reforzadores positivos. Es como que, ¿ok? Entonces, tengan cuidado con eso. Otra cosa
Y a los 6 años ya pueden contar, o técnicamente debieran de contar hasta el 100, ¿ok? Chéquenle si sus niños están en esa etapa. Debieran de escribir su nombre completo. Vayan viendo, ahorita de aquí se van y le hablan al niño, le dicen, cuéntame del 1 al 100, escríbeme tu nombre y qué se van a ganar, también díganselo. A los 8 años un niño ya debe tener la habilidad de leer por sí mismo y por placer, ¿ok? Y, por ejemplo, en la escuela pues ya puede hacer su tarea, ya tiene la habilidad de escribir un párrafo por sí mismo, eh, ya tiene la habilidad de entender lo que leen. Si un niño no está entendiendo lo que lee a los 8, es tiempo de que ustedes se sienten con él. El problema no es del niño, tengan cuidado con eso. La mayoría de casos no se habían sentado los papás con él, pero por eso les estoy compartiendo la importancia y las cosas que deben de ir haciendo. En el desarrollo psicosocial, bueno, pues esta es una parte clave para aprender valores. ¿Cuáles son los valores? El amor, el respeto, la amistad, la generosidad, el compañerismo. Ojo, aquí es donde el niño va a aprender el sistema familiar. ¿Y qué va a ver? ¿Cómo se comunica papá y mamá? Si papá y mamá se pelean, si se avientan el elefante, si papá pues no llega a la casa, si mamá se la pasa hablando con sus amigas por el celular. Todo eso, esta es una etapa donde su hijo lo está viendo, ¿ok? Por otro lado, en el desarrollo social, esta etapa de los 7 a los 8 es donde el niño desarrolla el concepto de quién es él en el mundo. Aguas, ¿ok? El autoconcepto se desarrolla en esta etapa. A los 10 añitos el niño ya tiene que tener esa habilidad de ser independiente. Y luego algo que es clave y es la autoestima de los niños en esta etapa. ¿Y qué es la autoestima? Es la imagen y el amor por nosotros mismos. La mayoría de personas, yo sé que papito, mamito en su historia, pues no les cuidaron el amor y todo esto que hoy día traemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si usted tiene niños, es en esta etapa donde hay que reforzar el amor, el talento. La mayoría de padres mencionan por accidente, y porque obviamente pues no se dedican a esto, todo lo que el niño hace mal. Ay, no, es que no me haces caso, es que te hablo y no me escuchas, es que comes demasiado, es que siempre estás peleando con tu hermano. Toda esta etapa es donde escuchan eso. ¿Y qué pasa? Que en realidad le están como que reafirmando y le están dando la idea, pues que él es así. Pues, ¿qué les digo a los papás? Reinviértanlo. Es en esta etapa donde hay que buscar lo bueno que mi hijo es. Y así sea chiquito y poquito y si de repente tenga conductas que no alcanzo yo a comprender o a manejar, los niños y todos los seres humanos siempre tienen conductas buenas en algún punto. Entonces, por favor, que sean esas las conductas que ustedes remarcan, no las conductas de que, ay, siempre das lata y nunca te terminas la comida y ya viste qué horas son y nunca haces la tarea. No, al contrario, aunque sea una cosa buena de la tarea, remarquen, mira qué bonita esto, qué padre. Cuando llegue su papá, si es que está mamá en la casa, llega el papá, mira qué bonito él o ella hizo esto. Que sean las cosas que remarquen, porque es la etapa donde el niño está definiendo autoestima. Y por eso hay muchas mujeres, con todo respeto lo voy a decir, hay mucha mujer insegura, hay mucha mujer que tiene que, por eso necesitan muchas mujeres tanto a un hombre, porque la mayoría su valía no se la reafirmaron en esta etapa. Entonces era la etapa donde le decían que era gorda, fea, la compararon, todos los adjetivos fueron negativos, imagínense, y cuando estaba construyendo su autoestima. Crece y pues necesita valía, obviamente, y muchas mujeres lo hacen a través de un hombre. Y a veces, no sé si han visto, pero hay mujeres muy lindas que aceptan cosas que no deberían. ¿Por qué? Porque no construyeron una autoestima sana. ¿Y qué pasa? Van a la adolescencia pues con una autoestima rota. Y es aquí donde, en esta generación que hay tantos desafíos, donde no son aceptados, donde todo es crítica, donde, pues no, si eres flaquita, eso es defecto. Si eres inteligente, también. O sea, no importa cómo sean, el defecto lo van a ver. Pues obviamente sin autoestima y con esas relaciones, el impacto es mucho mayor para un niño o para un adolescente, ¿me explico? Entonces, ¿qué se gana, no?
Con la autoimagen, pues la significación, la competencia, la virtud y el poder. ¿De qué se habla en esto? La significación, mi valor. Rosy, muchas gracias, Rosy Ramírez. La competencia, ¿no? Eso es preparar un hijo para el futuro, crearle autoestima. Que yo sé que yo soy capaz, que cuando yo me pongo con alguien más, yo sé que puedo, no para humillar al otro, no, yo sé que puedo, punto, por mí. ¿Sí me explico? La virtud, ¿no? Esta capacidad para decidir, que eso es la ética, que eso es algo que ha fallado mucho en México. ¿Por qué los políticos roban? No sé si se han puesto a pensar desde un punto de vista más profundo. Pues porque los papás fallaron en esta etapa. Obviamente un político nunca lo va a aceptar, pero por supuesto que fallaron porque no hubo una clara educación de valores, de límites, de aprender a relacionarse con el otro, ¿no? Entonces, en realidad en México traemos, yo les lo he contado, hay una necesidad de educar en esta etapa. Por eso es que de hecho me tomé el tiempo de pasar más información, porque los problemas reales que se tienen en la adolescencia no surgieron en la adolescencia, surgieron en esta etapa. ¿Sí me explico? El poder. ¿Qué le pasa a la gente? Y ahí les va. Y si no se habían dado cuenta, se los comparto. Mucho niño con depresión. ¿De qué habla cuando nos estamos deprimidos? Pues de que nos sentimos powerless, o sea, que no tenemos poder o habilidad para controlar cosas, para crear cosas. Esa es una clave de la depresión. Ya les hice como 3 videos, creo, de depresión. Y una parte clave es que la gente siente que no puede cambiar su vida, que no tiene el poder de crear cosas. Entonces, imagínense lo importante de esta etapa. Aquí se desarrolla su personalidad. Qué fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que es cierto. Yo les decía a mis hermanas cuando hacían, a mí no me gustaba, por ejemplo, la fiesta de 15 años. Yo la tuve porque mi mamá quiso. Yo decía, oye, es que qué feo esto, qué feo lo otro. Cosas así. Y mis hermanas ahora me dicen, oye, sí es cierto, tú nos decías esto, nos decías aquello. Yo no sabía que tenía una personalidad tan definida, ¿ok? Pero ¿qué es la personalidad? Bueno, pues es donde los lazos afectivos impactan, las herramientas sociales le impactan, la confianza en nosotros mismos. ¿Y cómo usamos todo esto? Pues para comunicarnos con el otro. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es una parte importante de ir entendiendo. Después, pues nuestras amistades, ¿no? Nuestras relaciones con el otro, por tanto, van a ser más sanas. Nuestras actividades en grupo, ¿no? Nuestros juegos, pues vamos a tener juegos con más reglas. Ojo para las mamás, les cuento esto porque a mí mi mamá nunca me dejaba jugar con nadie. Yo tenía que llegar y quedarme en un lugar. Y eso tuvo un impacto muy fuerte porque cuando tú sales a la vida, pues te da mucha ansiedad el relacionarte con otros. Y yo nunca había entendido eso hasta que entendí estas etapas. Y es cuando me di cuenta de la relevancia de entender en qué etapa está mi hijo, qué es lo que está viviendo mi hijo, qué necesita mi hijo. Mi hijo no necesita que le compre cosas en esta etapa. Mi hijo necesita que trabaje con él. Necesita que le dé tiempo, límites, dirección. Es en serio, la clave, yo lo he compartido, la clave de la vida es dar dirección a las cosas. Porque si podemos, y siempre se los he dicho, podemos tener el gran barco, el mejor barco del mundo, pero con un capitán como pasó con el Titanic, era el superbarco de la historia y ya saben en qué terminó. Y un barquito chiquito con buena dirección puede llegar muy lejos. Entonces, mantengan esto en mente, por eso usé este ejemplo, porque sus hijos son esos barquitos y ustedes son capitán. Ustedes les dan dirección. Ustedes deciden qué ropa le compran. Ustedes deciden si yo quiero que mi hijo cocine, pues es en esta edad donde le voy a enseñar a cocinar. Pero ¿qué tengo aquí? Tengo muchas mamás que me dicen, ay, es que lo hace mal. Sí, buenos días Juan, ¿cómo está? Saludos. Es en esta etapa donde si yo quiero que mi hijo cocine, pues lo voy a poner a cocinar. Si yo quiero que mi hijo estudie, pues lo voy a poner a leer. Sé que mi hijo va a imitar mi conducta, pues entonces yo me voy a poner a leer. Porque yo les he contado esto, mi mamá es una excelente lectora. Mi mamá si agarraba una revista de moda, se leía la revista de moda. Si agarraba un libro, ella se leía el libro, hasta la fecha lo sigue haciendo. Si se encontraba una revista, es en serio, de vaqueros, ella se leía la revista de vaqueros. Cualquier cosa que le pasaba a ella por las manos era algo que ella leía. Obviamente cuando yo era niña no sabía ni el impacto que eso tenía en mí,
Pero yo digo, oh, pues es que mi mamá lee, ¿no? Entonces, pues se quedó como parte de la vida. Y si ella, ustedes van por ahí y encuentran un libro, ese es el libro que se va a leer. Entonces, eso nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque es una forma de que nos den ejemplos sin palabras. Y esta es la etapa clave. ¿Quiere tener un hijo feliz? Sea una mamá feliz. Enseñe, ríase todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir que su hijo aprenda a reírse también. ¿Quiere tener un hijo vulnerable? Enséñale a su hijo a llorar en esta etapa. ¿Por qué? Porque lloras porque estoy triste y está bien. ¿Sí me explico? Todos los seres humanos lloramos. Esta es la etapa clave. ¿Por qué? Porque esta es la etapa donde un niño desarrolla temores. De los 7 a los 8, pues es donde empiezan los miedos a las cosas sobrenaturales, a ser secuestrado. De los 9 a los 12, pues empiezan los miedos con los exámenes, con lastimarse el cuerpecito, no sé, el medio ambiente, ¿no? Si hay un trueno, un rayo, pues es aquí lo que les decía, que wow, hacen como que un show de estas cositas, porque es parte de la etapa. Después, la educación. ¿Cómo educan a sus niños después de todo este choro que les acabo de aventar? Pues bien, aquí es donde van a empezar a buscar objetos, por ejemplo, de los 5 a los 7 busquen objetos concretos, objetos físicos, donde el niño compare, donde el niño contraste. ¿Sí me explico? Esa es una parte súper clave. Esa es una etapa para aprender haciendo. ¿Y qué quiere decir? Que si yo quiero que mi hija aprenda a cocinar, entonces yo voy a ponerla a que cocine y que cocine conmigo, le voy a enseñar. ¿Lo va a hacer mal? Sí. ¿Se va a equivocar? Sí. ¿Lo va a dejar a medias? Sí. Yo quiero que mi hijo aprenda a limpiar la casa, yo me voy a meter a su cuarto y me voy a poner con él a limpiar su cuarto. Y así lo voy a hacer. ¿Me explico? Eso es lo que el niño necesita en esta etapa. ¿Qué pueden hacer? Lo que les mencionaba, juegos de memoria, juegos que los desafíen, especialmente cuando los niños son traviesos. Hay que estarles dando, nunca asuman, por favor, nunca asuman que su hijo se va a entretener solo, eso nunca va a pasar. Se va a entretener, pero porque va a empezar a hacer algo que los padres lo llaman travesuras, yo no lo llamo travesuras, yo creo que es parte de la etapa. Y luego, por ejemplo, lo que les decía, ya son capaces de clasificar. Entonces, si van a la tienda, cuando regresan, le dicen, ¿sabes qué? Ayúdame a poner las verduras en el refri. Ayúdame a poner las carnes en el refri. Ayúdame a poner los quesos porque el niño lo va a disfrutar. Y esa es una parte clave que tienen que mantener en cuenta. ¿Qué cambios van a notar? Pues que esa es la etapa donde el niño ya no les va a contar todo. ¿Sí? No es cierto que llega hasta la adolescencia, empieza a pasar desde esta edad, para que lo tengan en cuenta. Eh, su, su tema clave es imitar a papá o a mamá. Y cuidado con esto, si ustedes ven que su niño grita, si ustedes ven que su niño se enoja, hace berrinches, cada vez que lo vean empiecen a pensar, ay, ¿quién de nosotros dio esa imagen? Porque aquí es justamente donde su niño va a empezar a imitarles, ¿ok? Aquí es donde empiezan a trabajar por objetivos. ¿Qué puede ser un objetivo? ¿Cuántas palabras va a leer por día de un libro? ¿Cuántos libros va a leer al mes? ¿Cuánto de ejercicio va a hacer? Esta es una etapa muy buena para enseñarlos a hacer ejercicio, entonces, ¿ok? Vas a correr, no sé, 10 minutos a esta velocidad, vamos a ir a nadar. Entonces, ¿cuánto quieres nadar? Ok, pues yo voy a estar aquí. Que esa es la clave, hay que estar ahí, hay que estar trabajando con ellos, hay que estar cuidando. ¿Por qué? Porque recuerden, esta es la etapa que los prepara para la adolescencia. Si ustedes hicieron un buen trabajo en esta etapa, en la adolescencia van a tener desafíos, pero van a ser más fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque el niño estuvo preparado, tiene valores, tiene límites, tiene educación, tiene disciplina, sabe que tiene que estudiar, sabe que tiene que tener buenas notas, ya aprendió a memorizar, ya aprendió responsabilidad, ya aprendió respeto, ya aprendió comunicación. Todo eso es en esta etapa. Si su niño llega a la adolescencia y está desarrollando problemas, me temo que pues fue porque algo le faltó en esta etapa, entonces hay que hacer los ajustes.
Pero definitivo, yo les recomiendo trabajar en esta para ahorrarse muchos dolores de cabeza en la etapa que sigue. Un libro, porque ya saben que me gusta recomendarles libros. Bueno, tenía 3, pero voy a guardar 2 para la próxima semana para adolescentes, porque vamos a hablar de los 12 a los 18. Yo estoy segura que todas van a tener preguntas. Este libro me gustó mucho, no sé hasta dónde lo alcancen a ver. Se llama Relationship Breakthrough. Y es un libro que habla de cómo tener una familia más estratégica. La verdad es que... hola Adrianita Rodríguez, buenos días. Hola Martita, buenos días. Yo siempre les digo esto, no ven a su familia como que va a funcionar, porque ya, no importa si yo he visto, hay familias con valores, excelente educación, estabilidad financiera, todo eso. Pero deben de saber esto, para que una familia funcione, yo creo realmente que tiene mucho que ver la estrategia que una mujer pueda desarrollar. Y este libro habla justo de eso. Yo creo que está en español, es de Chloe Madanes. Es una de las principales exponentes de la terapia de familia. Por eso se los recomiendo. Bueno, ya que estamos aquí encarreradas, les paso y también les paso este. No se los quería recomendar porque se me hace más para terapeutas, pero se llama Strategic Family Therapy, también es de Chloe Madanes. Y fíjense que ella dice, mira, vamos a dejar de pelearnos, ¿no? Lo encuentra en Amazon, Martita. Casi todos los libros los encuentro en Amazon y les cuento que los encuentro muy baratos. Y también ahorita hay unas librerías que están cerrando en Nampa Downtown, entonces pueden encontrar otros libros muy baratos, porque ustedes saben que nosotros tenemos que leer mucho, entonces a veces tenemos que estar buscando los precios allí. Entonces se los recomiendo no solo con los hijos, con el esposo, vean a su familia de forma más estratégica, ¿no? Como es decir, ya no me voy a pelear, pero ¿qué voy a hacer? Y si es necesario sentarse con el hijo, con el esposo y decirle, a ver, ¿qué vamos a hacer para dejar de hacer lo que hemos hecho hasta hoy? Dime qué es lo que yo tengo que hacer y lo hago. Y este libro habla de eso, de cómo hacer esas cosas. Entonces, espero les sirva. La próxima semana les voy a hablar de adolescentes, de los 12, 13 a los 18 años. Yo sé que muchas mamás van a ver el video. Y también les voy a hablar de un poco más, así como hoy hablé de este tema, que les di mucha información, que no me gusta hacer videos tan largos, pero es clave porque esta es la etapa donde hay que trabajar con un niño para que no les cueste tanto trabajo cuando llegue a la adolescencia. Y desafortunadamente nadie se los está diciendo. Y yo digo, no, se los voy a explicar porque les vamos a ahorrar dolores de cabeza. ¿Me explico? Bueno, pues si tienen preguntas, mándenmelas. Les agradezco mucho por el tiempo. Y los veo la próxima semana. Recuerden ser felices porque la vida es corta. Y ahora sí ya me voy porque me tengo que ir a trabajar. Bye, bye.